Yo voy a hacer unos comentarios breves porque queda poco tiempo al hilo de lo que dice Carlos, y también en este caso quiero apuntar un poco las incoherencias de la derecha. Es decir, en qué medida la derecha, por lo menos la derecha hispana, ¿no? es incoherente con su propia doctrina, por lo menos apuntarlos para el debate. Uno, el principal. En España, por lo menos a día de hoy, se considera de derecha ser español. Entonces España suma, más España, todo. No, porque puede ser una España roja, puede ser una España tal, que esa España yo no la quiero. Tú sí. Es al revés, profesor Bastos, lo que usted está diciendo. No, a ver si me explico. El discurso de la derecha es incluso juntar todas las derechas, al final. A un partido de izquierda que tiene una bandera de España. Después me discutes. Si no, me marcha el himno. No, digo que el discurso de la derecha, por lo menos hispano, es un discurso jacobino. Es un discurso que centra sobre todas las cosas, pues eso, la homogeneidad, unificación de España. Y piden más Estado en Cataluña, por ejemplo. Piden más Estado en otros sitios, más Estado. Que no identifican España con tener más Estado y la quieren homogénea y no. Pero es un abandono radical de los principios de la derecha clásica, por lo menos. La derecha clásica, pero no solo aquí, en todo el mundo, fue una derecha que luchó contra el jacobinismo. El jacobinismo fue el que creó la idea de una nación francesa, por ejemplo, y después la dividió en provincias y quería que toda Francia fuera igual y tuviera la presencia de Francia toda igual. Esos son los principios de la Revolución Francesa y después de Napoleón, que se instauró. Son jacobinos y la derecha luchó siempre contra ellos. Siempre. La derecha nace, de hecho, contra eso. ¿No? Cuando decían los jacobinos, la reacción habla vasco. Claro, yo soy la reacción. ¿No? La superstición habla bretón. Decían así también. No, eran ataques que querían una Francia y mujer. Eso se copió por la izquierda española, que eran los liberales. Los liberales, eso hay que recordar, los que sepan historia tienen que saber. Los liberales eran la izquierda y a veces la extrema izquierda, porque aún no había marxismo de aquella. La derecha eran los tradicionalistas y los carlistas, los que defendían pues, el viejo orden, la no existencia del Estado, porque el Estado español lo crearon los liberales también, sino que defendían formas políticas, hombre, tampoco más personales, no de forma abstracta, era más en plan monarquía o defendían otro tipo de formas, órdenes naturales o órdenes espontáneos o una especie de construcción hispana tradicional, ¿no? Y contra eso se levantan los liberales, que es la izquierda, y que quieren homogenizar e igualar, quieren igualar todo el país, como en Estrasburgo, que cortaron la campana, la iglesia de la catedral, le quitaron la cúpula, le quitaron el campanario para que fuera igual que los demás edificios, porque querían todo igual. Y esto no sé por qué extraña cosa. En España se da una inversión con lo que se da en casi en el resto de Europa. En el sentido de que es la izquierda la que defiende supuestamente la nación y es la derecha que defiende el jacobinismo. Es una cosa muy extraña, porque puede volver, por ejemplo, en Inglaterra, un país absolutamente de derecha, tolera perfectamente un referéndum de secesión en Escocia, sin inmutarse. Está en la tradición más o menos conservadora del pueblo inglés y está en el pensamiento de los conservadores, desde Kirk a otros que explican este tipo de cosas, que está bien que haya tradiciones, que haya culturas, que haya división de poderes, incluso que haya muchas comunidades en competencia, ¿no? Es una cosa que desde siempre tuvieron por eso es normal que en su momento la derecha hispana apoyara a la secesión de Estados Unidos, hasta la apoyó el Papa, por eso digo, ¿no? La secesión del sur, no por los motivos de la esclavitud, sino por motivos de este estilo. Tenían derecho a la secesión. Esa era la derecha clásica. Y normalmente en Europa son los partidos de derecha los que más simpáticos son con este tipo de cosas, son los partidos de izquierda los que más reacios son este tipo de cosas. Aquí en España eso se abandonó. Y si se abandonó, repito, por principios, no creo que tiene que ver con yo creo que fue en parte Cánovas y después creo que fue el franquismo. El franquismo lo alteró todo. El franquismo era una ideología extraña, en el sentido de que es de derecha en el sentido de que defendía el orden y la propiedad, pero después era tiene un toque fascista, y el toque fascista es un toque jacobino también, es un toque de unidad, entonces es una derecha, una cosa extraña,
que después se hereda, porque más o menos los sucesores, no estoy diciendo que sea lo mismo, los sucesores de los fuerzas franquistas son la derecha hispana, los sucesores de la oposición al franquismo es lo que se le llama hoy izquierda, en España. Pero claro, se abandonan los principios tradicionales de lo que es la derecha, y uno de ellos es el jacobinismo, ¿no? Y el jacobinismo siempre fue todos los partidos tradicionales lucharon contra eso, y defendían pues, los derechos de los reinos, los derechos de los fueros. Para una cosa, y nunca me canso de decirlo, Rothbard decía que el fuero es la principal aportación de la teoría política hispana de todos los tiempos. Donde hay fuero no entra el Estado. Digo, ahora se vean muchos partidos supuestamente que quieren atacar los foros, que quieren atacar este tipo de cosas, y cuando son fruto de la tradición hispana, y se incorporaron con la Constitución española por fruto de la tradición hispana. ¿O quién defendía los fueros? ¿Quién peleó por ellos? ¿Fue de izquierda acaso? Bueno, otros elementos. La propia visión, por ejemplo, la adopción por parte de las derechas del discurso económico y social pues de la izquierda, y sin dar batalla. En el ámbito económico, antes Carlos hablaba una cosa, no es que de la pobreza, ¿no? El discurso de la derecha tiene que decir, no, nosotros no queremos más política social, queremos que haya menos pobres. Ojalá el gasto social fuera cero. Quiere decir que nadie lo necesita. Ese sería el discurso de la derecha. Mientras no lo haya, pues a ver, echaremos una mano, una cosa así. Pero nuestro objetivo debería ser que hubiera cero gasto social. Porque hay cero pobres. Ese sería el objetivo de cualquier gobernante. Y mientras tanto, pues ya echaremos una mano, ya veremos. Ese sería un discurso un político pragmático. Pero no, al revés, no. Más gasto social. Llegan los presupuestos de los partidos de derecha, pero subir a cabo 50.000 euros más gasto social. Grande como loco. No puede que pasen más pobres en España, que hace falta más gasto. No me explico. La lógica tiene que ser al revés, que todos los españoles fueran ricos y que nadie necesitara la ayuda. Eso sería lo ideal o lo objetivo. Pero no presumir al contrario. Presumir de que gastamos más que nunca. Digo presumir, no que por desgracia, este año más pobres hay que dar más. Pues después también podrías decirlo así, ¿no? No, todos orgullosos, aún en tiempos de bonanza. ¿No? Entonces, claro, es asumir por completo el discurso social de el discurso social y cultural de la izquierda, que el Estado no solo es bueno, sino que es bueno que simplemente que el Estado sea más social y que gaste y que intervenga y que haga un montón de cosas. Pues no digamos del discurso pues, ya económico, pues, ya no hablamos ya ni minarquistas, ya me gustaría a mí que fueran minarquistas. Ya firmaba yo por el minarquismo mañana. ¿No? Ahora mismo firmaba por el minarquismo. Lo que pasa es que no asumen el discurso total del intervencionismo, de la subida de impuestos, de la regulación, de lo que le gusta a Oscar de Limas, de Masimas, de startups, business angels. ¿Cómo? Spillovers. No, todo ese discurso de que es el Estado que tiene que fomentar las ciencias, la cultura tiene que ser una función del Estado. O sea, no dicen vamos a ver cómo podemos hacer esto, ni siquiera cambian el discurso, vamos a ver cómo antes decía, a ver cómo podemos hacer para que la prestación social de los pobres o de los necesitados pues la haga, por ejemplo, la sociedad civil, o a ver cómo podemos hacer para que lo hagan las iglesias, las masonerías o cualquier grupo organizado que se encargue de la sociedad civil de esto, cómo podemos hacer para fomentar la sociedad civil. No, todo lo tiene que hacer el Estado, tengo que presumir así, están presos de una especie de discurso socialdemócrata. Y yo, que me critico ya para acabar, no es... A ver, yo fui alcalde, sabe más de política que yo en ese aspecto. Yo entiendo que el político pragmático no puede entrar con estos discursos, ni va a ganar una sección, se lo entiendo yo perfectamente. Está ahí llego, ¿no? Y entiendo que hay que hacer un discurso pues más vendible. Pero lo que no entiendo es que por qué no dan ningún tipo de guerra cultural, no dan ningún tipo de combate por las ideas, ¿no? Combate, simplemente decir, mira, pues esto lo queremos hacer de otra forma, porque tenemos que seguir plegados al discurso socialdemócrata, y que no den guerra en ninguna parte, sino que van asumiendo lo que hacen las izquierdas de forma más lenta. Digamos que ellos son gestores como más moderados de lo que hace la izquierda, pero lo hacemos gestionamos la izquierda con más sensatez, ¿no? La hacemos sostenido, por encima, ¿no? En vez de decir, no, vamos a ver, hay esto, a ver cómo podemos hacer para que esto no sea así, ¿no? A ver, ya sabemos que hay que garantizar estas pensiones, a ver qué podemos hacer en el futuro, o ahora vamos a ver cuando la gente empieza a ver sus cosas, cómo podemos ahorrar de aquí a allá, podemos plantearlo, discutirlo, ¿no? Yo creo que
Y la derecha política prácticamente no planta cara en estos ámbitos. Planta ámbito en la derecha económica, alguien, tal, de cuánto, ¿qué? Vox un poco. Vox en algunos aspectos, sí. Sí, es verdad. En algunos aspectos planta algo de cara. Planta algo de cara cultural, pero otras cosas es lo más jacobino que hay. Claro, porque es una contradicción, en mi modesta opinión, porque es un partido que es supuestamente de derecha, porque pues, asume el planteamiento izquierdista del Estado más radical, izquierdista muy izquierdista. Critica a Ciudadanos por afrancesados, pero ellos son defensores de una idea francesa totalmente. Totalmente. La idea de España de ellos es francesa, de todo. En mi modesta opinión, lo poco que yo sé. ¿No? Claro. Entonces digo que no hay un cierto debate. Hay un debate a lo mejor en la historia. En la historia sí que por lo menos en los libros de historia aún se ve que hay ciertas cosas así. En otros ámbitos hay muy poco combate. A lo mejor en el ámbito de la economía también. En el ámbito de la política social, desde luego, no. Yo no lo veo, por lo menos. Y lo digo, y no entiendo por qué. A ver, en el ámbito de las finanzas, así, pues, es relativamente fácil ser austriaco. Ganas dinero y ahí se entiende que el mundo de las finanzas es liberal. Ahora, el mundo de la política social es terrible. O sea, el debate de lo que es el Estado social, la política de bienestar es terrible. Primero, normalmente no ganas nada, no ganas palos. ¿Qué? No solo llevas palos. Después tampoco es que te vaya especialmente bien en otras cosas, simplemente es que se la llega a que te... No sacas ningún tipo de beneficio, o sea, no, ni moral, ni porque te hacen quedar como que estás en contra de los pobres, te hacen quedar como que estás en contra de ellos, cuando a lo mejor lo que quieres... A ver, yo una cosa siempre la digo, yo estoy en estas cosas por el lado de los pobres, no miro a los ricos. Siempre, lo tengo muy claro. Porque yo entiendo honradamente, y mientras me encuentro con que este es el mejor sistema para eliminar la pobreza. Y lo único que lo consigo en ser. Y consigue la velocidad vive más digna y vive mejor. Por eso yo defiendo este sistema, no es por defender a los ricos. Los ricos se saben defenderse solos. Pues, si yo hago estas cosas, es por defender honradamente esto. Claro, este debate no lo veo yo en políticas sociales. Pero se asume una serie de políticas que yo entiendo que han fracasado o que van a fracasar a medio plazo. Así que yo sigo yendo todos los días, desde que soy pequeño, que hay no sé qué cuánto de exclusión, de la pobreza, no sé qué. O sea, gastamos miles de millones de euros en ayudar a la pobreza, y sigo viendo siempre el mismo mantra de que hay no sé qué, del umbral de la pobreza, que no sé cuántos miles de niños o millones de niños en un umbral de la exclusión. Entonces, ¿para qué gastamos todo este dinero? Según tus propios discursos. Estamos haciendo una cosa que está llevando a que todo el mundo siga tan pobre como siempre. Habrá que cambiar el sistema, habrá que empezar a ver cómo podemos hacer otra forma. Pero eso ni siquiera se debate. Igual que la economía no se puede debatir algo, en esto no se debate nada. Y esto es las contradicciones que hay, ¿no? Por lo menos tienen medios, tienen gente calificada, ¿por qué asumen críticamente el debate? Siempre en todos los debates vamos a la contra. Saquen ellos el tema y nosotros vamos, ustedes sí, pero un poco más lento. O estarán con la renta básica, que no la sacan, sí, pero un poquito más pequeña. No, en vez de decir, no nos gusta eso, o no queremos esa cosa, queremos cambiar el sistema, queremos que, repito, mi objetivo es que haya pobres, no gastar más, que no haya ninguno, yo moriría feliz si no queda ningún solo pobre aquí. Eso es lo que me gustaría a mí. Venga, ahora tenemos 10 minutos, ¿vale? Fran, Bueno, muchas gracias, señor Padín, profesor Bastos. Estoy 100% de acuerdo con todo lo que ha dicho el señor Padín, y la única crítica que le hago, no a usted, un poco a usted como político, ¿no? Un poco como el cura que le echa la bronca a los feligreses que vienen a misa por los que no van a misa, ¿no? Entonces yo se la he hecho un poquito a usted. Es lo que ha dicho el profesor Bastos, ¿qué está haciendo los políticos del otro lado? Porque los políticos de izquierda son muy buenos en la manipulación. Toda esta caterva de lobbies. Yo, por ejemplo, escucho mujeres y hombres, cuidado, mal llamados feministas, defendiendo el aborto, aduciendo que una mujer es libre de hacer con su propio cuerpo lo que le dé la gana y nadie le puede decir lo que no puede hacer. Pero luego a la vez ese argumento no lo ponen con la gestación subrogada, por ejemplo. Entonces, ¿dónde está el tema del medio ambiente? Vamos al lago Karachay, en la antigua Unión Soviética, donde en la central de Mayak tiraban ahí los bidones al río Techa y ahí puedes estar 2 horas antes de morir
¿sabes? Que no todo el mundo ve Chernobyl, pero esto es uno de los... Y eso lo hizo todo el comunismo. Entonces yo no veo esa batalla por las ideas. El único partido que un poco así, un poquito de soslayo, está dando un poco de batallas por las ideas, ahora mismo en el panorama nacional, lo veo que es Vox, con temas como el cheque escolar, pero algo que mete así un poquito como de soslayo. Eso por un lado. Segundo, 0% de acuerdo con usted, profesor Bastos. Antiguamente la dicotomía izquierda-derecha no eran conservadores que buscaban los fueros contra liberales que queríamos, bueno, yo de aquella no había nacido, pero que queríamos abolir eso. Entonces era muy importante que aquí en España en 1812 fue un hito que tuvimos la PEPA en el que España pasaba a ser soberanía nacional, ya no era la hacienda de un rey. Entonces eso para mí creo que en la historia de nuestro país... ¿Y fue un logro o un atraso? Para mí fue un logro. Para Jope fue un atraso. Para mí fue un logro. Y ahora un poco los que dicen derechas, izquierdas, a mí eso no es una dicotomía que a mí me ha gustado. Es entre socialistas absolutistas contra los que defendemos la libertad individual. Y libertad es expropiar la tierra de la Iglesia. Libertad es expropiar la tierra de las universidades. Libertad es expropiar la tierra común. Libertad es poner servicio militar obligatorio. Estoy preguntando. El mayor desastre económico en España fue la desamortización generalizada. Después lo hicieron los liberales de la PEPA. El mayor desastre. Y los aprocesados. Lo que quiero decir, ¿quién le impide a los partidos que se dicen progresistas poner también la bandera de España, si la quieren poner? Luego ves cosas en España de PSOE que salía con el PNV y tal, un poquito extraños, pero bueno. Lo que quiero decir, profesor Padín, que hay que dar la batalla por las ideas para estas cosas. También, bueno, hay una cosa que es una cosa que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Es decir, de tantos años de dejación, yo diría, por no irnos muy atrás, desde la transición, esa deserción de la derecha política en dar esa batalla ideológica ha llevado que hoy, salía recientemente un estudio de la Fundación BBVA, España es el país más anticapitalista del mundo. Bueno, eran 6 países nada más, los más grandes, los que hacían el estudio, ¿no? Pero el caldo de cultivo y de la opinión pública es muy negativo. Desde la perspectiva electoral, salir ahora a dar alguna de estas batallas, habría que escoger con inteligencia estratégica y mentalidad pragmática cuál de ellas, pero salir a dar alguna de estas batallas ahora mismo es un suicidio electoral. Pero es que una cosa se retroalimenta a la otra. Hay causalidad simultánea. Si tú no das batalla por las ideas, te haces más anticapitalista, y si te haces más anticapitalista ya no dejas de dar batalla por las ideas, con lo cual es la pescadilla que se mueve. Sí, bueno, yo siempre he tratado de darla, lo que pasa que claro, desde una posición de mucha debilidad, ¿no? Entonces al final te encuentras con un aluvión de... Yo por ejemplo hice una crítica, había unas concentraciones en toda España, también en TUI, con el tema de las pensiones, y decía, bueno, están tomando el pelo a los pensionistas. Se montó las Dios, el alcalde diciendo que le están tomando los pelos. Me cayó un chaparrón tremendo, y claro, en el momento que entres tampoco puedes debatir porque te linchan, es decir... Pero hay que decir que el sistema de pensiones es no podemos hacer debate porque hace 5 minutos nos tenemos que ir a comer, porque si no estamos sin comida. Entonces tenía el niño así una pregunta. Sí. No, mi pregunta, yo sí creo que al interior, digamos, de la derecha hay un debate, y claro, todo gira alrededor del concepto de nación española, y desafortunadamente se han ganado los jacobinos, ¿no? Porque claro, ante varias perspectivas, uno puede ser independentista de un determinado territorio que en la actualidad pertenece a España, eso es una posición, pero luego entre los que se consideren españolistas hay abiertamente dos posiciones alrededor de la concepción nacional, ¿no? Y esas dos posiciones alrededor de la concepción nacional no dejan de separarse. Hay una España jacobina y monolítica que solo habla una lengua y que además utiliza la fuerza para imponer esa lengua, si pudiese.
Y hay otra concepción de España que yo creo que es la perdedora y creo que es la conservadora y la tradicional. Ahí sí estoy totalmente de acuerdo con el profesor Bastos. Y la verdad es que no hay visos de recuperar esa idea de nación, que es una idea de nación pues heredera de la corona y de la monarquía vieja, que entiende España de una forma pues como es, territorios de agregación que se van uniendo y que tienen culturas diversas, lenguas diversas. Pero yo he hablado con alguien de Vox, al interior de Vox, y me dicen, a mí también me gusta la España foralista, pero no se puede hablar de eso. Entonces eso es un problema gravísimo, ¿no? Porque al final, paradojas de la vida, quien ha vencido ha sido el jacobinismo alrededor de una instrumentalización perversa de la nación que está generando muchos problemas. Por ejemplo, en Asturias, que no hay ni un solo partido nacionalista en el Parlamento. La pasada semana se ha prohibido utilizar el asturiano a diputados que no son nacionalistas, o sea, y que solo lo utilizan a lo mejor interpretando, porque tienen un concepto alternativo de la nación, y otra parte les ha prohibido el uso. Entonces, ¿qué están generando? Una máquina de nacionalismo, porque claro, desde que me lo prohíbes, cuando yo definitivamente ni tengo una idea de nación española alternativa a la tuya. Es un debate muy interno. Estás planteando un tema muy interesante. ¿Sabes por qué? Porque el problema es que la derecha acepta el concepto de nación, que es otro concepto jacobino y liberal. Cuando antes los antiguos tenían... Porque la nación implica algo como que tiene que ser único, tiene que ser uno, y que todos tenemos que tener una cosa en común. Antes no había nada de eso, había fueros. Por cierto, los fueros son las leyes viejas. Lo que defiende el PNV. Dios, leyes viejas, no leyes nuevas. ¿No? Y era una idea que excluía a la nación, porque no era una nación, era lealtad a un rey, punto, que es lo que te gusta a ti. Entonces tú podías ser de la forma que quisieras, tener tu... y estabas unido en el sentido de que estaban todos controlados por aquel rey y punto. Pero tú, nadie te obligaba a hablar ni un idioma, ni a tener una educación distinta, ni a cualquier, porque simplemente tenías tus fueros, tus leyes, tus costumbres, vivías conforme a ellos, y después, cuando había una cosa, pues ibas con el rey a lo que él te pedía. Pero no había este concepto unitario de todos. Claro, ser español, ¿qué es? Hablar español. ¿Y por qué? Y no por ser católico, como decía Menéndez Pelayo, ¿no? Porque tiene que ser de hablar español, o otro tipo de rasgo identitario. Otras naciones no se identifican por la lengua, se identifican por la religión, se identifican por la historia, se identifican por qué cosa, porque tiene que ser la... Claro, el problema es que después los nacionalismos periféricos copian el modelo español, no copian el modelo viejo, y copian un modelo también jacobino de nación. Los catalanes, de hecho, copian imitando a España. Lo que hace España lo copian a Argentina. Y aquí también. Y aquí también, claro. Porque no, el nacionalismo viejo no, los tradicionalistas no se viejos. La postura libertaria es claramente lo que defiende el principio de Liechtenstein, secesión municipal, lo que defendía yo. Exacto. La independencia de Tui. Y no es de izquierda, es de Tui independiente, que esto lo leí yo, no siendo alcalde no me atreví, pero antes de ser alcalde y después de ser alcalde lo sigo manteniendo, la secesión de Tui y el modelo de Liechtenstein. Y salió en La Voz de Galicia justo cuando yo salí alcalde. Decía, el titular era, pues claro que no me importaría que Tui fuese como Liechtenstein, sí. Y parece que Feijóo se pilló un cabreo del 13 y le dijo al diputado de Tui, le dijo, oye, ¿qué tal por Liechtenstein? Eso es lo que la postura liberal, o sea, es que estar en contra del derecho de secesión es estar en contra del derecho de libre asociación de las personas políticamente. Por lo tanto, para mí es muy difícil de encajar una postura liberal, o libertaria era imposible y liberal es muy difícil, haciendo de entrada una restricción gravísima a la libertad individual. Oiga, usted no se puede asociar políticamente con quien usted quiera. Eso de entrada. Entonces, eso es... Pocas cosas más liberticidas puede haber que esas, ¿no? Estar en contra de entrada del derecho de secesión. Yo particularmente me gusta el modelo de Liechtenstein, derecho de secesión municipal. Y Tui tiene 12 parroquias y Liechtenstein 12 municipios. Entonces yo siempre decía, Tui independiente con derecho de secesión a las parroquias. Es que hay un punto, yo acabo. Hay un punto que es la idea de que toda nación tiene que tener un estado solo. Por ejemplo, Alemania, antes de 1800, eran 40 estados, pero no eran alemanes, que no era alemán. ¿No? Y próspero, y así después, con 2 guerras mundiales.